Los miedos son muy pocos, que prácticamente lo que dice la neurociencia es que tenemos dos: la oscuridad y la simetría lateral de eje vertical. La simetría lateral de eje vertical es que si nos cortan por el eje sagital, nos cortan verticalmente por el medio, somos iguales a los dos lados. Y nuestro cerebro inconsciente, que está conectado a la visión periférica, nos avisa cuando nuestro cerebro ve algo que tiene esa simetría lateral, porque todos los seres vivos tienen esa simetría lateral. Por eso podéis estar en el metro y saber que alguien nos está mirando sin verlo, y levantar la vista y mirar a esa persona que os está mirando, ¿vale? Porque el cerebro inconsciente os está avisando de que hay un peligro, ¿sí? Por eso los relojes en los anuncios marcan las 10:10. ¿Por qué os digo esto? Porque el resto de miedos son amenazas. Cualquier emoción dura 90 segundos. Cuando lleváis 3 días enfadados, los 90 primeros segundos es responsabilidad del cerebro. El resto es vuestro. Habéis estado echando ahí madera al fuego, ¿sí? Por la rumiación. Los primeros 90 segundos se le perdona a cualquier persona. A partir del 90 segundos es una gestión vuestra de cómo gestionáis la activación en vuestro organismo. Pues yo no estoy de acuerdo. Los 90 primeros segundos sí son míos y el resto es de mi mujer. Se va un fijo. ¿Cómo podemos nosotros identificar el miedo? Creo que es muy interesante saber cómo podemos identificarlo en los demás, porque nos puede dar mucha ventaja, sobre todo en gestionar personas, y también cómo lo podemos identificar en nosotros mismos. Estados emocionales podemos observar mejor qué le ocurre a una persona por su parte izquierda de la cara y no por la parte derecha. José Bretón, cuando estaban haciendo la construcción de hechos en las quemadillas, hay uno de los momentos que eleva la cara y la prensa le hace una foto. En esa foto se ve perfectamente como su parte derecha del rostro está en ira, una emoción social, porque hay una simetría, no lo siente, pero es un rol que tiene que exponer. Sin embargo, su parte izquierda tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque habían encontrado unos huesos que los forenses y la policía decían que eran de animales, y él sabía que no eran de animales, que eran de sus hijos. Tenía miedo porque sabía que tarde o temprano iba a ir a la cárcel por eso. Y ahí lo podemos identificar, como aparentemente está enfadado y sin embargo tiene miedo. Y eso es clave para poder gestionar a una persona y no equivocarnos. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a empezar por un gracias. No, en vez de decirlo al final, es un gracias por venir, porque como muy bien sabemos los que estamos aquí, en la batalla de la atención, que estéis aquí hoy y no estéis por ahí criticando a alguien en un bar, viendo las noticias, es de agradecer. Y tener vuestra atención es un gran regalo, así que gracias. Os cuento un poco la dinámica. Vamos a tener un evento con diferentes secciones y al final habrá un ratito para preguntas, dudas, comentarios, lo que queráis. Lo digo por si a lo largo de la charla o del evento queréis tomar nota de algo para luego preguntar, pues tendréis una oportunidad. Todo esto empezó con una conversación con Fernando. Oyes, ¿y si hablamos tal? Porque en Wake Up todo lo que hacemos, bueno, por cierto, soy Alex, para el que no me conozca, fundador de Wake Up. El quién soy es una pregunta muy profunda, así que os diré qué es lo que hago. Y es gestionar la plataforma Wake Up y hago lo que puedo en la vida para intentar sufrir poco. Por eso estoy aquí también. Dicho esto, en Wake Up intentamos dar herramientas a la gente para que se maneje mejor en su vida y que sufra un poquito menos. Esa es la intención de este libro, de esta serie documental, de este evento de hoy. Y para ello, pues tenemos hoy a Fernando, que vamos a lo largo del evento vamos a ir viendo situaciones y nos va a hablar un poco de qué pasa en nuestro cerebro en determinadas situaciones, qué pasa dentro. Y tenemos a Juanma, que además nos va a dar la versión de cómo habla nuestro cuerpo en dichas situaciones. Así que hoy tenemos un 2x1, una versión completa. Así que nada, yo ya me callo, os dejo simplemente presentaros a Fernando. No sé si Fernando quieres decir algo antes de empezar con la dinámica. Simplemente, pues como decía él, gracias por venir y espero que el tiempo que estéis aquí, al final sabéis que el cerebro todo lo evalúa por comparación,
penséis que ha servido la pena el tiempo que vais a invertir aquí. Nada más. Muy bien, pues ¿empezamos? Empezamos. Bueno, lo bueno de que este sea un evento de autoconocimiento, esto lo dije ya en otro evento, y hemos hecho un evento muy diferente hoy. O sea que si es un fracaso, pensar que es un tema de vuestra expectativa. Porque todo está bien siempre. Por lo tanto, pase lo que pase hoy, como está bien, pues vamos a disfrutarlo. Como queríamos dar herramientas a la gente, tanto en casa como aquí, y a veces hablamos de circunstancias y situaciones, lo que hemos hecho hoy es traer esas situaciones aquí para saber de lo que estamos hablando. Así que vamos a ir. Vamos primero a hablar acerca del miedo. Cuando hablamos del miedo, se puede describir el miedo, se puede hablar de él, sus características y demás, pero yo quiero primero ver de qué estamos hablando. ¡Tipper! ¿Dónde estás, Tipper? ¡Tipper! ¿Has visto? ¿Qué es eso? Bueno, esta primera escena, ¿por qué la he puesto tan larga? Porque dices, joder, no llega nunca el tiburón. Primero, ¿alguien ha visto un tiburón aquí? Yo no he visto ninguno. Y segundo, ese hombre, porque ha habido un ataque de tiburón, si no se hubiera tirado todo un día en la playa amargado mirando a ver qué pasa. Por eso era importante dejar un poquito pasar la escena. Por eso ahora, Fernando, quería comentar contigo. Miedo, ¿qué hemos visto aquí? ¿Qué nos puedes contar? Pues que los miedos son muy pocos. Que prácticamente lo que dice la neurociencia es que tenemos dos. Que es la oscuridad y la simetría lateral de eje vertical. Creo que el segundo está claro, ¿no? Paso a hablar de la oscuridad. Sí. La simetría lateral de eje vertical es que si nos cortan por el eje sagital, nos cortan verticalmente por el medio, somos iguales a los dos lados. Y nuestro cerebro inconsciente, que está conectado a la visión periférica, nos avisa cuando nuestro cerebro ve algo que tiene esa simetría lateral, porque todos los seres vivos tienen esa simetría lateral. Por eso podéis estar en el metro y saber que alguien nos está mirando sin verlo, y levantar la vista y mirar a esa persona que os está mirando, ¿vale? Porque el cerebro inconsciente os está avisando de que hay un peligro, ¿sí? Por eso los relojes en los anuncios marcan las 10:10, ¿vale? Porque es simetría lateral de eje vertical, ¿vale? Y es una sonrisa. Si marcaría las 5:40, pues estaría enfadado y no le miraríais igual, ¿sí? ¿Por qué os digo esto? Porque el resto de miedos son amenazas. Joseph Ledoux le llama condicionamiento a la amenaza. O sea, en algún momento vuestra amígdala, de eso la base lateral de la amígdala, ha creado un aprendizaje. Y esto es interesante, porque ese aprendizaje está conectado con lo que vosotros conocéis como ansiedad. Con lo cual tenemos un problema, y es que en la vida los niños cuando son pequeños se ponen a jugar con serpientes y no les tienen miedo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el condicionamiento a la serpiente. ¿Sí? Claro, si yo os digo, solo hay dos miedos, y ahora os pregunto, ¿cuántos tenéis? Todos los demás son aprendidos. Con lo cual, en algún momento de nuestra vida los hemos aprendido. ¿Sí? ¿Por qué los aprendemos? Pues porque el cerebro necesita protegernos de las amenazas. Y entonces es mucho más sensible al displacer que al placer. Los científicos dicen que 5:1. Sí. O sea, una situación de igual intensidad, de miedo, es igual que 5 de alegría. Cuidado. Por eso aprendemos mucho más rápido las situaciones negativas que las positivas. Y por eso nuestro cerebro pues responde mucho más rápido a lo negativo que a lo positivo, ¿vale? Y ya os dejo un pequeño corte más y que Juanma nos explique cómo vemos el miedo por fuera, ¿no? Cualquier emoción dura 90 segundos. La del miedo y la de la alegría. Cuando lleváis 3 días enfadados,
Los 90 primeros segundos es responsabilidad del cerebro. El resto es vuestro. Habéis estado echando ahí madera al fuego, ¿sí? Por la rumiación, ¿de acuerdo? Entonces, recordarlo. Los primeros 90 segundos se le perdona a cualquier persona. A partir del 90 segundos es una gestión vuestra de cómo gestionáis la activación en vuestro organismo. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo, los 90 primeros segundos sí son míos y el resto es de mi mujer. Se va un fijo. ¿Cómo podemos nosotros identificar el miedo? Creo que es muy interesante saber cómo podemos identificarlo en los demás, porque nos puede dar mucha ventaja, sobre todo en gestionar personas, y también cómo lo podemos identificar en nosotros mismos. El miedo es una activación, y el miedo lo que hace nos activa precisamente porque nos vamos a proteger, ¿no? Y en el miedo lo que ocurre es que nos prepara, y nos prepara para luchar o para huir, y en ocasiones para quedarnos petrificados. Entonces, cuando nos preparamos para luchar y para huir, lo que hace el cerebro es empezar a mandar sangre a las zonas donde es necesario que exista sangre para luchar, o sea, las extremidades principalmente. Y vacía, por tanto, otros sitios, como puede ser el cerebro, tiene menos sangre, el intestino tiene menos sangre, pues hay cortes de digestión, por eso ocurren estas cosas, porque se tiene que preparar el cuerpo. Cuando el cuerpo se prepara a otros niveles, muchos más grandes. Cuando existen estas señales a nivel corporal, que os voy a decir ahora, si nosotros las identificamos en los demás es porque su cuerpo se está preparando. Lo interesante de todo esto es que a lo mejor ni siquiera esa persona sabe que se está preparando para atacar o para huir. Y eso nos va a dar un tiempo precioso. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros identificar a una persona que tiene miedo? Pues algo muy básico, que viene ya de lo que es la parte de Paul Ekman, es que solemos elevar las cejas y juntarlas en el centro, ¿no? Este movimiento, pues algo como muy evidenciado de que sea miedo, pero es como demasiado evidente, ¿no? Hay algo que es mucho más tenue, por ejemplo, que es la dilatación de las fosas nasales. El hecho de dilatar las fosas nasales es preparar a mi cuerpo para un mayor caudal de oxígeno porque tengo que ejercitar o tengo que hacer una acción, pues a lo mejor muy rápida, pues eso, de lucha, de agarrar a alguien, de salir corriendo. Luego, si yo veo a alguien que me está mirando, me hace así, me mira un poco de cruz y dilata las fosas nasales, pues no sé, como que me voy preparando un poco. ¿Qué ocurre también a nivel de expresiones faciales? Se afinan los labios, apretamos los labios cuando nos enfadamos. Hay una palpitación mandibular. ¿Por qué? Esto yo creo que seguramente os estaréis identificando en muchas situaciones en las que habéis estado, sobre todo los que tenemos hijos y la lían, le miramos así y ocurre esto, nos pasa. Si lo identificamos, cuidado, peligro. ¿Qué más activaciones hay? A nivel corporal, porque ojo, no solamente es a nivel facial donde detectamos los estados emocionales, vamos a ver que hay una hipertonía, hay energía. O sea, no es un estado emocional que nos deja relajados y tranquilos, sino como nos activa, lo que generamos son tensiones articulares y tensiones musculares, hipertonía. Entonces, muy probablemente lo que hagamos es crecernos un poquito más, estar como más alerta, evidentemente. Si el miedo es extremo, lo que nos puede condicionar en este sentido es lo que llamamos, los que hemos estado dentro de la policía, la fisiología del enfrentamiento armado. De repente el cuerpo empieza a hacer cosas extrañas, como que no escuchas bien, tienes mucho miedo, focalizas la amenaza, en este caso puede ser un tiburón, pero en otros casos puede ser un delincuente, y en cuanto le ves, visión de túnel, no ves alrededor. Pasa alguien enfrente y lo cruza y no lo ves, porque tienes el target puesto en aquella persona. Dejas de escuchar bien. Las habilidades finas y complejas desaparecen. Nos volvemos torpes. A la hora de movernos, nos movemos casi por instinto y no sabemos muy bien lo que hacemos. Es decir, todo eso es un detector de miedo. Pero para mí algo muy interesante es que en ocasiones ese miedo se camufla con otra emoción. Y es la ira. No sé si estarás de acuerdo. Sí. De repente, alguien responde y reacciona con enfado o con signos de ira, incluso con agresión, porque tiene miedo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando tenemos que gestionar personas, gestionamos una persona enfadada, porque la vemos enfadada, pero en realidad no lo está. Lo que tiene es miedo. ¿De qué manera, a día de hoy, a nivel de comunicación no verbal, yo puedo dar herramientas a alguien para que pueda identificar que una persona tiene miedo y no está enfadada? Puede ser muy difícil, muy complicado, pero sí que puede haber una posibilidad. Y la evidencia científica a día de hoy nos dice que cuando, hablando de simetría, cuando nosotros podemos detectar una asimetría facial, porque hay un estado emocional concreto, resulta que hay, según, desde Davison, Schwartz, Tucker, Dawson, no me quiero poner pedante con personas, pero todos estos científicos han estudiado que es el hemisferio derecho del cerebro el que se activa más que el otro a la hora de
Bueno, pues activaciones emocionales. A nivel de decusación de las fibras cerebrales, decusación significa que la parte derecha del cerebro controla la parte contraria del cuerpo, significa que en estados emocionales podemos observar mejor qué le ocurre a una persona por su parte izquierda de la cara y no por la parte derecha. Cuando existe una simetría y es posible, no significa que sea siempre posible. Luego, si yo veo a alguien enfadadísimo y me fijo bien en su parte izquierda de la cara y veo que lo que existe es una ceja subida en forma de ola, que se ve la esclerótica superior del ojo y la comisura del labio tira hacia atrás, por ejemplo, esa persona tiene miedo. Si yo doblara esta cara, hiciera un rostro con dos caras izquierdas, vería una cara con miedo. Exactamente con miedo. Un ejemplo, y no me quiero extender más, José Bretón, cuando estaban haciendo la construcción de hechos en las quemadillas, hay uno de los momentos que eleva la cara y la prensa le hace una foto. En esa foto se ve perfectamente, la podéis buscar por internet, como su parte derecha del rostro está en ira, una emoción social porque hay una simetría, no lo siente, pero es un rol que tiene que exponer. Sin embargo, su parte izquierda tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque habían encontrado unos huesos que los forenses y la policía decían que eran de animales y él sabía que no eran de animales, que eran de sus hijos. Tenía miedo porque sabía que tarde o temprano iba a ir a la cárcel por eso. Y ahí lo podemos identificar, como aparentemente está enfadado y sin embargo tiene miedo. Y eso es clave para poder gestionar a una persona y no equivocarnos. Qué bueno. A medida que os escuchabas, estaba visualizando un ejemplo que quizás sea un poco exagerado, pero no sé si se podrá llevar a otras situaciones en la vida real. Y es, yo, por ejemplo, cuando salto de una roca al mar, lo hago muchas veces, no tengo miedo, pero cuando cojo cierta altura, a pesar de que Alex no tiene miedo, mi pierna tiembla. Entonces, ¿hasta qué punto es mi cerebro el que está teniendo miedo por mí de una manera como sistema automático, pero también está ahí Alex observando mi pierna y observando mi reacción, pero diciéndome, pero si no pasa nada, si hay agua? No sé en este caso si hay un Alex que observa la pierna que va a su bola. O sea, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Gavin de Becker es un consultor americano que plantea dos cosas sobre el miedo que son muy interesantes. Que es, el miedo está en futuro, o sea, no, cuando se tiene miedo no es por lo que está pasando, es por lo que crees que va a pasar, y se tiene sobre un factor de segundo orden. ¿Qué es un factor de segundo orden? Cuando alguien te dice, yo tengo miedo a las alturas, es mentira. Porque te vas en avión y no tienes miedo. O sea, tú tienes miedo a caerte, porque caerte hace que te mates. ¿Sí? Y yo relaciono mentalmente la altura con caerme. ¿Lo veis? Lo que pasa es que yo no digo tengo miedo a caerme y matarme, sino tengo miedo a las alturas, tengo miedo a la noche, tengo miedo a... Cuando una persona dice tengo miedo a, lo que está haciendo es identificar la situación que va a generar eso a lo que tiene miedo. ¿Sí? Entonces, cuando Alex se pone en un sitio donde hay una determinada altura, aunque él le guste saltar y vaya a caer, su cerebro percibe lo segundo. Y es que en esta altura en la que estoy existe la posibilidad de que si me caigo mal me puedo hacer daño. ¿Lo veis? Por eso salta el miedo. ¿Sí? Y lo repite porque como le sale bien. Efectivamente. ¿Verdad? Como no se mata, pues entonces... Paul Ekman tiene un estudio muy chulo en los parques de atracciones que él explica que está relacionado con la mentira, ¿vale? Y él dice que la mentira, para entenderla, es como estar en un parque de atracciones, ¿sí? Os pasáis 20 minutos en una cola para subir a una montaña rusa, ¿sí? Durante 1 minuto y medio vais a estar gritando con los ojos cerrados, agarrando al de al lado, ¿sí? Y cuando termináis, os ponéis otra vez en la cola, ¿sí? Porque no os habéis matado. ¿De acuerdo? Pues esa sensación que tiene el cerebro de masoca se percibe muy bien con el miedo, porque es un miedo controlado. Y al cerebro le encanta ese miedo controlado. Y además, esto me recuerda, ¿no?, el tema de las emociones, que yo me acuerdo que escuchándote a ti y escuchando a otros, las emociones no existen, que a mí me reventó la cabeza y dije, vamos a ver, ¿cómo que no sirven las emociones? Y en este caso es un ejemplo. O sea, estás teniendo una emoción para algo que no está ocurriendo. Es decir, el cerebro se pone en modo predictivo y ya generas esa emoción precisamente por lo que pueda venir, lo que ha dicho el de futuro, ¿no? Por eso te va a temblar además la pierna, pues se está preparando, ¿no?, de que pueda ocurrir algo y entonces hay una activación. Y por eso te ocurre. Tu cerebro incluso sabe que te lo vas a pasar bien cuando tú saltes y no pase nada, pero y si no, entonces tienes ahí esa lucha interna y bueno, y pasan esas cosas.
Bueno, yo lo que hago este verano es os llamo cuando esté en la roca. Y de la pierna ya empieza. Y a ver qué hago. Vamos a ir con la siguiente situación. En esta, bueno, no sé quién tiene pareja aquí, pero esta escena que vamos a ver es básicamente el motivo por el cual no tengo prisa en seguir soltero. O sea, te quiero decir. Ahora vais a entender por qué. Y tuviste por los cuernos. No se quería flotante que me hace hacer el hijo desde que me mostrase algo de cariño. No, pero al menos no me odiaba. Tú me odias. Tú me odias. Terminaste a nuestra compañera de trabajo. Tú dejaste de tener sexo contigo este año y nunca he engañado. Eso ha sido ñañane. Pero pude haber hecho más cosas. Él me gritó a las 20 que pasó de no se trate hasta en la portada del Time Out que me pasó. Estaba en lo más alto y pude haberme enfrentado a lo que quisiera y no lo hice. Porque no quería perderte. Y tampoco los 20 años. Tampoco quería perder eso, no importa, lo hice. Y querías tanto y tan rápido que ni siquiera quería casarme. ¡Joder! Hay tantas cosas que no hice. Gracias por tanto. De nada. Desearía no haberme conocido. ¡Nunca! ¡Es mi novio! ¡Y encima estás ganando! ¿De qué coño hablas? Yo quería estar casada. ¡Ya he perdido! Nunca me has querido tanto como yo a ti. ¿Quién tendrá que ver esto con los ángeles? ¿Qué? Estás tan centrado en ti mismo que eres capaz de ver que eres un egocéntrico. ¡Eres un capullo! Me levanto cada día deseando que Dios pueda. Como si pudiera asegurar que te entienda mi ambiente desde que te enfermases y que te atropellase un puto coche. ¿Ha quedado claro lo que queríamos mostrar aquí? Por cierto, es muy interesante analizar no solo lo que se dicen, porque total solo se folló a una, te quiero decir que tampoco es tanto, ¿no? Pero las reacciones, el puñetazo en la pared. Yo siempre he pensado, y digo esto, la cárcel debe estar llena de gente que no sabe gestionarse. ¿Qué nos podéis contar acerca de esta escena? ¿Qué pasa por dentro en todo este tema? Vamos a ver. Para mí esa escena no es ira, ¿vale? Esa escena es ansiedad. De los dos. ¿De acuerdo? Y el problema que yo tengo es que la ansiedad la mato con ira. De hecho, el puñetazo en la pared está claro, ¿no? Que es cómo mata la ansiedad con la ira, ¿vale? Porque la ansiedad y la ira están en el mismo cuadrante, pero tienen una dirección contraria. Entonces, la misma cantidad de ira mata la misma cantidad de ansiedad, ¿sí? De hecho, podéis probarlo. Si algún día tenéis mucha ansiedad, salís fuera de casa, buscáis un árbol e intentáis tirarlo con un grito. Vais a ver lo bien que os quedáis, ¿sí? O sea, todo lo que yo genero con ira, mato directamente la ansiedad. El problema que tengo es que no veo la ansiedad. La ansiedad no se tiene, ¿eh? O sea, nadie tiene ansiedad, ¿de acuerdo? La ansiedad es una respuesta al miedo. ¿Sí? Y os lo demuestro rápido. Un deportista tiene ansiedad porque compite el fin de semana. Si yo quito la competición, se va la ansiedad. Con lo cual es mentira, tú no tienes ansiedad. Tú dabas una respuesta ansiosa a una situación que no sabías gestionar de forma adecuada porque no aceptas una de las posibles opciones. Si vosotros aceptáis, no hay ansiedad. La ansiedad se produce cuando hay una no aceptación por una de las posibles opciones. Pensarlo. Cada vez que tengáis ansiedad, solo tenéis que pensar, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Eso es lo que se está provocando la ansiedad. ¿Sí? Entonces, esto es importante, porque todo lo que aceptes te genera en la vida tranquilidad. ¿Sí? Y todo lo que no aceptes te genera ansiedad. ¿Vale? Si nos vamos a la respuesta fisiológica, pues esto parte bajaríamos del sistema nervioso al sistema endocrino, se divide en dos, el HHA y el HHG. El HHA es guerra, ¿vale? Ahí estaríamos en ansiedad. El HHG sería aceptación. Esto es vuestra vida. Vuestro sistema nervioso coge algo y a partir de aquí evalúa. Si yo acepto, me voy al G, el gonadal. Sí, el eje hipotalámico hipofisario gonadal. ¿De acuerdo? Paz. Si voy al H, si voy al A, eje hipofisario adrenal, sí, me voy a la no aceptación, ¿vale? A la ansiedad. ¿Sabéis cuál es el problema?
Cuanto más activéis el A, menos tiempo vais a vivir. Y cuanto más activéis el G, más tiempo vais a vivir. O sea, vuestra vida se puede medir por cómo activáis estos dos sistemas. Porque estos dos sistemas son los que dan la orden al sistema inmunológico. Y como sabéis, hoy en día hay muchas enfermedades inmunológicas debido a esto, a la cantidad de veces que activamos el A. Y el A deja de funcionar de forma adecuada por la no gestión apropiada de las emociones. ¿A qué decirle esto? Porque yo es que aquí me pondría... Aquí me saltan varias cosas, ¿vale? O sea, me salta la parte de la comunicación no verbal, pero me salta también mucho la del negociador. Decía Goleman que cuando un perfil emocional está muy alto, lo que es la toma de decisiones un poquito más racional, digo un poquito más racional, que no racional del todo, se ve viciadísima. Es decir, somos incapaces, ¿no? De hecho, hay un dicho que siempre se dice: no prometas nunca nada cuando estés muy contento, ni tomes decisiones cuando estés muy enfadado. Y es que es literal. Y en este tipo de discusiones, y esto que os voy a decir, me lo voy a decir a mí mismo, ¿vale? Este tipo de discusiones hablamos más hacia nosotros casi que hacia la otra persona. Si nosotros estamos sacando esa rabia que tenemos, la estamos echando fuera porque necesitamos vomitarla y no medimos lo que va a llegar hacia la otra persona y lo que le va a herir. Y si os dais cuenta, en este tipo de discusiones no se escucha. O si se escucha para rebatir continuamente. Y entonces estamos siempre en un perfil muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Claro, deciros que lo ideal es respirar y tranquilizarnos, que es verdad, que es lo ideal, ¿no? El estado de relajación zen, en la teoría está muy bien, pero en la práctica es muy, muy, muy difícil, muy complicado. Y el problema de todo esto, sobre todo, es no lo que decimos, sino cómo lo decimos. O sea, yo le puedo decir a Fernando, no digas eso. O le puedo decir, Fernando, no digas eso. Entonces, claro, en la segunda a lo mejor se levanta Fernando y me lo explica de otra manera. ¿Por qué? Porque no es lo que le digo, sino cómo lo digo. Cuando nosotros discutimos, sacamos armas. El dedo índice es un arma. Además, es un gesto que no deberíamos utilizar con personas encima que pues tenemos cierto cariño, porque es algo como muy acusador, es muy directo. De hecho, en política se trata, o se suele aconsejar de que no se diga, hacen la mano y hacen cosas así, y no se hace de esta manera. Si os dais cuenta, la dentición inferior, los dientes inferiores se ven mucho cuando hay una discusión de pareja, porque hay tanta emoción y hay tanta rabia que realmente estarías casi dispuesto a morder y se va a ver mucho más. Entonces, lo que vamos a sacar va a ser un arsenal de gestos muy agresivos que el cerebro de la otra persona lo va a interpretar como una agresividad, como una agresión, independientemente de lo que estemos hablando. Entonces, normalmente eso no va a acabar nunca bien, porque uno va a hablar de una cosa, el otro va a estar hablando de otra. Incluso yo me he dado cuenta, y eso sí que me he dado cuenta yo, no por mí, sino cuando observo otra discusión, porque cuando discuto yo no me doy cuenta, es que probablemente estemos discutiendo de cosas diferentes. O sea, no partimos de las mismas coordenadas 0.0 en la discusión. Y cuando te paras y dices tú, pero si tú estás hablando una cosa y yo estoy hablando con otra, llevamos 30 minutos echándonos los platos a la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos con un perfil emocional muy alto. Lo ideal que sería, desde mi parte de negociador, enfriarlo. Lo ha dicho antes Fer. O sea, no, hay una curva, sobre todo en el enfado y en la ira. Entonces, si eso pasa, nos vamos a un plano más racional. Que no racional del todo. Nunca tomamos decisiones racionales, tenedlo en cuenta, ¿vale? Pero sí es un poquito más controlado. Entonces, si yo tengo tiempo, yo como negociador, cuando estaba con el tema de los secuestros y el malo se ponía muy tal, yo decía, no te escucho bien, oye, no te escucho, y cortaba. Y el trayecto que me volvía a llamar y cogías la llamada y esas cosas, ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque la activación emocional es un poquito más baja. Entonces, pediros que hagáis eso cuando os toque a vosotros es muy complicado, pero por lo menos ya lo sabéis, ya es responsabilidad vuestra, ¿eh? Ahí lo dejamos. ¿Qué podemos ver? Como digo, sonrisas forzadas donde se va a ver la dentición, que no es una sonrisa, es casi unas ganas de morder. Vamos a ver una hipertonía corporal enorme. A pesar de ser una película, lo hacían muy bien los actores. O sea, lo hacían muy, muy bien. Si os dais cuenta, las cabezas estaban en X. No son dos cabezas que estaban alineadas, porque como no hay una alineación, no hay, digamos, un rapport corporal, lo que se genera es todo lo contrario, ¿vale? Es decir, estamos en contra en todo. O sea, a nivel emocional, a nivel verbal y a nivel de lenguaje corporal, ¿vale? Detectarlo eso es brutal, pero si lo detectamos en nosotros, todavía más. Consejo, respirar, enfriar y bajar. Es decir, daos cuenta de cómo estáis a nivel hipertónico de hombros, bajarlo un poquito y tratar de ir a enfriarlo. Y sobre todo, pues hablaros de tal manera, o hablar a la otra persona de tal manera que sea directo a ella y sin herir, no directamente vomitar lo que tengamos que estar diciendo todo el rato, que es más una reacción que una respuesta, que eso es lo que nos mata muchas veces. Qué bueno. Dos cosillas. Como me he leído el libro y me he visto la serie, me acuerdo que tú me dijiste ya que eso que hemos visto, pero por eso busca una escena muy violenta. O sea, esto no es una riña.
hay hostias en la pared y la frase final es desearía verte muerta. Quiero decir, la siguiente es homicidio, o sea, ya lo siguiente. Sí, a ver, lo comentaba él, ¿vale? El circuito del cerebro que regula la emoción y la cognición es la corteza cingulada anterior, la CCA, ¿de acuerdo? Entonces, la CCA siempre está activada al 100%, ¿vale? Pero tiene un 50-50, 40-60, 80-20, ¿de acuerdo? A partir del 80-20, 80 emoción, 20 cognición, más o menos, ¿eh? Esto es lo que Goleman hablaba del secuestro emocional, ¿no? El famoso secuestro amigdalar, ¿vale? ¿Sabéis qué es lo que provoca este 80-20 en una discusión de pareja? La palabra tú. Sí, esto lo descubrió Thomas Gordon. Thomas Gordon es uno de los mayores expertos en conflicto del mundo. Es alumno de Carl Rogers. Es el padre de la escucha activa. La escucha activa no es de Carl Rogers, es de Thomas Gordon. Sí, y Thomas Gordon, una de las estructuras que hizo para gestionar los conflictos es los mensajes tipo yo. Cuando vosotros en una conversación conflictiva con una persona, en vez de decir tú, digo yo, no ataco. Simplemente digo cómo estoy. Y en vez de atacar la amígdala, ataco la corteza prefrontal ventromedial, ataco las neuronas espejo, ataco la empatía. ¿Sí? Y entonces la otra persona percibe cómo me siento, no cómo le estoy diciendo a él que me hace sentir. ¿Veis la diferencia? Y entonces esto lo que hace es que la persona baja. Entonces probarlo. Cuanto más tú se meten, más se sube todo. Y llega un momento en el que una discusión se cosifica a la otra persona, ¿vale? Y ya deja de ser persona. Y a partir de ahí se acabó todo. Y una respuesta muy rápida, porfa, a un tema, por ver, yo siempre busco la parte práctica para la vida, ¿no? ¿Serviría de algo que una pareja hablara de esto, viera, identificaran sus signos de cariño, si se me levanta la ceja, por favor no hagas caso, o no sé, no sé si serviría o luego se nos iría tanto la olla que acabaríamos dando la hostia en la pared igual, no lo sé. Como estés muy metido en esto, no ves nada. No hay técnica. Olvídate. La única técnica que yo creo que podemos llegar a ver es ir escalando. O sea, lo primero que tienes que hacer es, se me está yendo, entonces voy a frenar, voy a respirar y luego lo uno lleva a lo otro, porque cuando tú estás muy activado es que es imposible. De hecho, estoy deseando que estuvieras muerta, yo estoy convencido que no lo siente. En ese momento lo suelta, pero porque su cerebro está en otra cosa. Y probablemente sea algo que de verdad que no sienta. Y creo que todos aquí probablemente nos identificamos con el hecho de hemos dicho cosas en un momento determinado que no eran verdad y no lo sentíamos, pero lo hemos dicho. Al principio empezaba mencionando lo de la cárcel, ¿no? ¿Cuánta peña no habrá? Sí. Porque no ha sabido parar a tiempo, se ha metido en berenjenal y luego ha dicho madre mía, ¿qué he hecho, no? Sí. Bueno, vamos a por la siguiente. ¡Ahora ni la puta batería otra vez! Nos quedaremos aquí lo que haga falta hasta que uno de estos maricones toque a quieto. 1, 2 y... Parece que será toda la noche, Neymar. 1, 2 y... ¡No me jodáis con el tiempo! ¿Me habéis oído, mamones? Ya estáis tocando un 400 perfecto. Connery, agarrarse tu culo a la batería. 1, 2, 1, 2. Decir que tuve un jefe, y no es coña, que tenía unas formas muy parecidas. Me llegó a agarrar aquí y todo. También podríamos hablar del miedo, pero como ya hemos hablado del miedo, vamos a hablar de la presión, de la toma de decisiones cuando estamos bajo presión. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? El tema de vemos un peligro, una amenaza, un ataque, un tal. ¿Qué nos podéis contar? A ver, a nivel interno, supongo que Juanma lo enfocará hacia la parte de afuera. La presión es algo también muy subjetivo. O sea, no todo el mundo tenemos la misma presión. Depende de nuestra habituación a, ¿de acuerdo? Esto se llama ventana de tolerancia, ¿vale? Siegel lo desarrolla muy bien, ¿vale? Que es una ventana que tú tienes, que es donde tú fluyes. Dentro de esa ventana, a mí me da igual lo que me hagas, ¿vale? Yo aguanto, ¿de acuerdo? Sí, mi problema no es lo que tú me hagas.
Mi problema es lo que tú haces que me hace salir de esa ventana. ¿Vale? Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que de la ventana solo se salía por presión. ¿De acuerdo? Pues salimos por arriba. Ahora también se sabe que se sale por abajo, se sale por apatía. ¿De acuerdo? Yo puedo sacar a una persona de su ventana por apatía, os hago una tarea subcognitiva para vosotros, ¿sí? Y lo que hago es os saco por apatía y por arriba. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pasan 3 cosas. A nivel emocional tenéis una emoción displacentera, que es miedo por un lado o ira por otro lado, dependiendo de cómo evaluéis la situación. A nivel cognitivo tenéis una rumiación, ¿de acuerdo? Y esa rumiación está hecha por la RND, la red neuronal por defecto, o sea, dejáis de pensar en la tarea. O sea, yo me imagino uno de esos chicos, en el primer grito se va de la tarea. Ya no está pensando en tocar la batería, está pensando en matarlo, ¿sí? Entonces, esa RND te saca de la tarea, ya no estás enfocado en tarea. Para estar enfocado en tarea tienes que estar en la RET, que es la red enfocada a tarea. Y por último tienes la motora. Y la motora ya no está mirando el camino, está mirando el árbol, ¿sí? Yo cuando voy por un camino puedo hacer 2 cosas, mirar el camino o mirar el árbol. Si miro el árbol, ¿contra qué me voy? Contra el árbol, ¿verdad? Pues cuando yo estoy tocando la batería y no pienso en hacerlo bien, pienso en no hacerlo mal, estoy mirando el árbol, con lo cual tengo el segundo problema. Estos parámetros son las 3 respuestas de la conducta, la cognitiva, la fisiológica, afectiva y la motora, se producen en toda situación con presión, ¿de acuerdo? Pero recordarlo, la presión no se tiene. Yo estoy en presión por la situación, cuando alguien me saca de mi ventana de tolerancia, ¿sí? ¿Tendría que ver algo ahí, Fer, el tema de la competencia? Claro, la competencia es tu ventana de tolerancia, ¿vale? El ancho de la ventana. Cómo tú separas el margen de abajo del margen de arriba. Y en cada situación de la vida tu ventana es diferente. O sea, yo no tengo una ventana así siempre, ¿vale? Yo siempre lo digo. Nadal en el tenis tiene esta ventana de tolerancia. Nadal en una discusión con su pareja, pues no sé cómo será la ventana. ¿Lo veis? O sea, en cada situación nuestra ventana por inundación, por afrontamiento a ella es más grande o más pequeña. ¿De acuerdo? A nivel de comunicación no verbal se me ocurre, por ejemplo, identificar que alguien está bajo presión, porque creo que es muy interesante. Por ejemplo, esto es evidente, ¿no? Que está una persona bajo presión, pero podemos tener hijos que están sometidos a presión por diferentes cosas o parejas y no identificarlo de una manera tan bárbara, sino que haya incluso una voluntad de que se oculte. ¿No? ¿De qué manera yo puedo identificar esto? Yo creo que cuando te vas de la ventana de tolerancia por presión, nos vamos otra vez a la hipertonía a nivel del lenguaje corporal. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber un aspecto más duro, más lleno de energía. Por ejemplo, cuando alguien está bajo presión, hay un aumento de parpadeos en situaciones determinadas. Hay dobles clic. Y digo dobles, no triples, ¿eh? Dobles clic. Clink, clink. Esto es un parpadeo vinculado a una emoción hipertónica, por presión, probablemente además por elementos negativos. Cuando es, por ejemplo, por apatía, y lo conecto enseguida, y es que lo acabo de conectar ahora mismo, existirían o faltas de parpadeos con miradas, por ejemplo, hacia abajo, ¿vale? Con una mirada perdida, lo que es una mirada introspectiva de diálogo interno, o parpadeos lentos y suaves, vinculados a emociones o estados emocionales hipotónicos, como puede ser la tristeza o apatía. Una manera de identificarlo en los demás, de la misma manera que lo podemos identificar en nosotros. En nosotros, cuando estamos en modo apático, bueno, pues es más controlable, entre comillas, pero cuando sí estamos bajo presión es menos controlable. ¿Por qué? Porque estamos disparados. A mí me gusta denominarlo como disparado. Yo hace, madre mía, 19 años ya casi, que entré en la unidad central operativa, la UCO, ¿vale? Algunos ya me conocéis. Y yo he tenido que estar en situaciones muy complicadas. Pues hablo de temas de secuestros, en temas de maleteros de coche haciendo pagos, haciendo cosas, bueno, de película. Ahí la presión, ahí la ventana no era ventana, era un agujerito, ¿sabes? Y tirabas para arriba. ¿Y qué aprendí yo? Aprendí a... por ejemplo, algo que a mí me funcionaba mucho, y yo no sé si es algo que realmente está evidenciado o no, pero a mí me ayudaba mucho la visualización, o sea, visualizar lo que iba a ocurrir y el cómo iba a actuar, la respiración y la atención, o sea, el foco. O sea, me ha resonado mucho lo que has dicho de mirar al camino. O sea, si yo tengo que ir a hacer eso ahora, da igual lo que vaya por aquí, yo tengo que ir hacia eso. La relajación que me producía el respirar de una determinada manera. Trabajaba incluso con algún tipo de anclaje que me llevaba a situaciones de control y de tranquilidad, es decir, sí que bajaba. Y sobre todo el foco, ¿eh? O sea, el tener muy claro lo que tenía que hacer y hacer una visualización previa. De verdad que no son palabras vacías. A mí me funcionó mucho y muy bien en situaciones límites tremendas. Que luego me ha salido un perro en un callejón y no me ha servido de nada eso, claro, porque es una situación que no controlaba o que sabía yo que no se iba a producir. Pero si yo sé que va a venir,
a mí funciona muy bien. Y eso incluso le hemos llegado a dar informaciones a policías, el cómo a través de estos trabajos, cuando a ti te llaman, ¿no?, a la gente que trabaja en emergencias médicos o cualquier situación complicada, y tú sabes que tienes 10 minutos hasta llegar a un sitio, tú puedes hacer un trabajo previo de visualización, de respiración y de anclaje para que cuando tú llegues al sitio, al menos no estés tan disparado como normalmente estarías. Qué maravilla escucharos. El que se lea los 2 libros le va a volar la cabeza, ¿eh? Porque ya esté muy potente, pero con Juanma aquí ya esto es maravilloso. Bueno, hemos pasado... O sea, ya no sube el nivel. Ya nos voy a dejar así con este malestar y esta tensión. Ahora vamos a bajar un poquito y vamos a ver otras situaciones. Yo en esta me veo muy reflejado. Sí. Que merezca la pena mencionar. ¿No ha hecho alguna cosa que merezca la pena mencionar? Sí, es el hielo, la hora. El hielo se mueve como una mujer, ¿Dónde has estado? poniendo a prueba los límites del ser humano. Sería genial poder trepar por tu cabello. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal el fin de semana? Ha sido una pasada. Vaya. ¿Cómo lo llamas cuando se va a dar paseo por las nubes durante un rato? Se le va la olla. Te pasa muy a menudo. ¿Qué te ocurre? Bueno, este era un ejemplo muy gracioso y me gustaba. Son todos ejemplos un poco extremos. Pero por lo menos este se daba cuenta de que estaba yéndose la vida. Hay peña que vive pensando que es Indiana Jones. O pensando que vive en una jungla. O pensando que vive en un paraíso. Y lo que anotaba aquí, ¿no?, que ya creo que es en el capítulo 4, cuando hablamos de la realidad o la interpretación de la realidad. ¿Qué nos puedes contar desde el lado del cerebro? Como bien dice él, la realidad no existe para el cerebro, ¿de acuerdo? Existe la percepción. Y la percepción tiene un problema, ¿no?, que funciona con el 10% de la información que yo recibo. Pero es que encima luego ese 10% yo lo tengo que interpretar. O sea, tenemos 2 problemas, ¿de acuerdo? El primero es, solo captáis el 10% de la información y encima luego la interpretáis. A partir de eso hacéis una imagen, ¿vale?, que se llama representación mental. A esa imagen le dais una identidad y a esa identidad le generáis una emoción. Esto se llama, cuando lo hacéis sobre vosotros, autoimagen, autoconcepto y autoestima. ¿Sí? Y cuando lo hacéis sobre otras personas, pues lo mismo. Claro, ¿qué me genera esto? Esto me genera un problema. Y es ¿quién soy? Esto es todo mentira. Recordarlo. Sobre el 10% de la información y luego la interpreto, pues cuando alguien te pregunta quién eres, pues lo que vas a decir es una interpretación del 10% de quién eres. ¿Sí? Pero ¿y si yo quiero ser otra persona? ¿Y si me gustaría hacer otras cosas? Pues tenemos un problema. Y es que el 80% de nuestro cerebro funciona por imagen. Por eso nos tocamos tanto la nuca. Porque apagamos la tele. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo montarme unas películas donde soy el protagonista. Entonces, el gran problema que tiene todo el mundo es que, aparte de mi interpretación, yo encima luego puedo escribir el guión. Y el problema de esto es que esto es adictivo, porque genera placer. Porque mi vida es triste. Pero la película de Indiana Jones, donde yo soy el protagonista, es brutal. Y entonces, todo lo que yo repito en la vida, lo aprendo. Yo siempre digo lo mismo, no sé lo que vais a aprender en la vida. Cuidado con lo que repetís, que lo aprendéis. Entonces, si yo repito todos los días una película, en 3 meses estoy en los Oscar. Pero es que mi cerebro ya empieza a hacerme películas todos los días sin que yo se las pida. ¿Sí? Entonces, cuidadito con esto. Porque es adictivo, ¿eh? Porque genera placer. Porque soy el protagonista. Entonces hay que tener mucho cuidado con las películas que nos contamos.
Aquí tengo yo poco que decir, porque hay una cosa que es muy, muy heavy, ¿no? Y una persona que se crea su historia y que no es original. Mentira, ¿no? No sería mentira, ¿no? Es que no es indetectable, es que no es mentira, porque es su realidad. Y entonces no hay no hay absolutamente nada que te pueda indicar que una persona se está inventando algo, o sea, cero. Si ya incluso a sabiendas de que se está inventando algo es muy difícil detectar que una persona se está inventando algo, la detección de la mentira, yo soy muy, muy crítico con ella, además por evidencia, de esta manera más todavía, ¿no? Y esto me recuerda otra cosa importante. Muchas veces cuando pues yo intervengo en muchas cosas relacionadas con la comunicación no consciente, todo el mundo me dice, oye, si yo me lo dicen en broma, pero en serio, si yo te presento a mi mujer o a mi marido, ¿tú me dices cómo es? Digamos, si no lo sabes tú, ¿sabes, no? Pero sobre todo el concepto es que no es quién es cómo está. O sea, que decir, yo puedo saber cómo estás ahora en un momento determinado. Y dentro de 3 horas te puedo decir que estás completamente diferente, porque tú estás reaccionando al ambiente, estás reaccionando a la situación, estás reaccionando a muchísimos factores. Yo no sé cómo es una persona por su lenguaje corporal, y ya me gustaría. Anda que no me hubiese evitado yo historias. Pero sí que puedo ver cómo se encuentra una persona, pero en ese momento. Luego no voy a ver cómo es su realidad, voy a ver cómo reacciona a la realidad que tiene, que es muy diferente. Y ahí sí me mojo, pero lo demás no. Bueno, este evento puede que sea un evento súper interesante o puede que sea un rollazo infumable, y ambos son ciertos, ¿no? Según para quién. De hecho, puede ser que este evento sea una cosa o la otra, puede que sea incluso que no exista, que yo ni siquiera esté aquí. Lo que es real es cómo me estoy sintiendo yo acerca de este evento. Esa realidad sí que no me la quita nadie, ¿no? Porque al final puede que seáis todos hologramas, no lo sé. Pero que yo estoy disfrutando, eso no me lo quita nadie. Vamos con el siguiente. Bueno, todo esto, como veis, no es que sea un proceso muy claro, pero ahora ya estamos hablando del empezar a darte cuenta del teatro de la mente. Y ahora vamos a pasar a una fase que, por cierto, se me había olvidado. Este libro, como yo creo que si no todos, casi todos sabéis, lo acompaña una serie de documental de 4 capítulos. Hoy publicamos el 4º capítulo, que es el de conciencia, que es de lo que vamos a hablar ahora. Del darse cuenta de, como dices en el libro, ese metanivel, que es el nivel que lo ve todo. O que lo explicas tú mejor que yo. Vamos a ver la situación. Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú eres real. Por eso vale la pena verte. Escúchame, tu hermano. Ahí fuera no hay más verdad que lo que ves en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que ver. Me conozco mejor que tú mismo. Nunca has tenido una cara en el fuego. Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte. Ese es un extra que he metido, que me lo encontré el otro día en TikTok y me encantó. Ese gatito que se da cuenta que la luz no es la luz, sino que hay alguien detrás manipulando. Os iba a avisar, digo, no voy a avisar a ver qué cara ponen. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta fase, Fernando? La consciencia situacional la estudió la NASA en los años 80. Se la pidieron a una ingeniera civil, a Mika Häsley, porque tenían un problema, ¿vale?, con los astronautas. Cometían errores y los errores les costaban la vida. Entonces querían saber qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces Mika Häsley desarrolla lo que hoy conocemos como consciencia situacional. La consciencia situacional es la capacidad de entender dónde estoy, en la situación en la que estoy, ¿vale? Y es un trabajo bastante interesante.
Porque para el cerebro le cuesta. Le cuesta energía, ¿de acuerdo? Si vosotros vais en automático, eso no cuesta. De hecho, el cerebro busca siempre que vayáis en automático, ¿vale? Seguro que muchos tenéis carnet de conducir y os puedo preguntar cuántas veces habéis llegado a vuestra casa y habéis dicho, ¿ya estoy aquí? ¿Cómo he llegado? ¿Sí? ¿Cuántos semáforos me he pasado en rojo? ¿Por qué se hace esto? Porque el cerebro, todo lo que aprende, ¿vale? Lo pasa automático, ¿de acuerdo? Por eso en los coches, la marcha atrás, se baja la radio, ¿de acuerdo? Porque como eso no está automatizado, si escuchaseis la radio le daríais algo al coche de atrás cuando estuvieseis aparcando, ¿vale? Es por eso por lo que se baja la radio, porque no está automatizado. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que vamos hacia una sociedad totalmente digital, todo automatizado. O sea, cada día se tiene menos consciencia. De hecho, la consciencia, que es la capacidad para estar aquí, podríamos llamarla concentración, podríamos llamarla atención sostenida, ¿no? Está bajando. Voy a empezar por números, ¿vale? La atención sostenida está por debajo de los 20 segundos. ¿Sí? O sea, cada 20 segundos tu cerebro te dice, ¿merece la pena seguir escuchando a Fer? Y si no merece la pena, os vais. Por eso os vais y os venís, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada 20 segundos os vais. Cada 20 segundos cuesta más mantenerlo. O sea, cada vez que renováis, cuesta más, ¿de acuerdo? Por eso cada vez cuesta más mantenerse, ¿vale? Claro, esto tiene un problema y se llama cansancio. Y si yo no lo entreno, pues mi cerebro no quiere gastar, con lo cual cada 20 o 40 segundos, pues me voy. Si yo no lo entreno, si no entreno esta conciencia, vivo en automático toda la vida. Y encima hoy la sociedad está hecha para vivir en automático. Por eso hay gente que pasa su vida y cuando se despierta tiene 80 años. Porque no se ha dado cuenta de que la vida ha pasado. A mí me hace gracia muchas veces, lo veo todos los días, es como la gente va cruzando ya mirando el móvil, ¿sí? A mí todavía se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Porque le tienes poco valor a la vida, ¿de acuerdo? Y cada vez es más y más. Eso con el día a día. Si ahora nos vamos a la conciencia de quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es mi función, pues ya no os digo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso requiere tener la capacidad no de tener conciencia, sino de tener una metaconsciencia. O sea, una conciencia por encima que entienda lo que yo hago todos los días. ¿Cómo voy a entender lo que yo hago todos los días si todo lo que hago todos los días lo hago en automático? ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo, porque es ahí donde yo puedo, lo primero, no sufrir. Vuestro cerebro siempre se hace una pregunta. La pregunta que se hace vuestro cerebro siempre se llama ¿por qué? Porque vuestro cerebro es lógico, ¿sí? Y el por qué saca el término medio del silogismo. En la vida tenéis un problema. El día que os preguntéis por qué y no haya respuesta. ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me han echado? ¿Por qué tengo cáncer? Ese por qué es el que te frena. Tu cerebro no puede seguir sin el por qué. Los porqués que os dais son falsos la mayoría, ¿vale? Pero no importa, porque camináis. El problema que tenéis es cuando ese porqué no tiene respuesta. ¿Sabéis cuándo las personas son capaces de seguir? No cuando contestan al porqué, sino cuando se dan cuenta de la consciencia de que ese porqué no importa para seguir. Pero para eso hay que tener una consciencia superior. Y eso no se trabaja. Por eso hay tanta gente parada en el porqué. ¿Sí? Porque la sociedad trabaja ese porqué y le interesa muchísimo. Con este coche vas a tener un mejor estatus. Entonces yo compro este coche porque, yo compro esta casa porque, o yo he hecho 10 horas en el trabajo porque, ¿lo veis? El término medio de la lógica, ¿sí? Entonces, a las personas, la forma de trabajar con ellas y que las personas tengan metaconsciencia es trabajando los porqués. Lo primero, entender tus porqués. Son muy llamativos. Los porqués de las personas están conectados a sus valores. Y lo segundo, cuando no se tiene porqué. Porque ahí está realmente el poder de la persona. De cuándo te vas a mover sin que ese porqué aparezca. Ya me has hecho pensar. Quizá me salga un poco del tema, pero os lo prometo que lo que me ha hecho pensar es en serio. Atendiendo a que ir en automático es más fácil para el cerebro
versus apropiado, Sí. ya sabemos, ¿no? Sí. Entre lo fácil y lo apropiado, esto lo ha aprendido Fer, el cerebro siempre coge lo fácil. Evidentemente para nosotros nos cuesta mucho más tomar esa conciencia superior, ¿no? Pero es que también a lo mejor a nivel, no sé, pues decir gobierno, prensa, medios de comunicación y tal, también les conviene que vayamos en automático. Sí, por supuesto, por ¿No? supuesto, por supuesto. Al final conviene que tú tengas poca conciencia. Eso es. Y el problema es que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de dar ese paso, salvo que haya una conciencia, y ya os voy a explicar mi caso, porque os prometo que es así, donde podamos salir un poco de esa Matrix, ¿no? Para los que seamos un poco frikis de estas cosas. Mira, el otro día escuché una noticia que me puso también los pelos de punta. Se han reído por ahí. El 92% de la población solo escucha noticias y ve la tele y escucha la radio de aquellas cadenas o prensa escrita de su ideología política. Y solo el 8% se va al contrario. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque hace que mi cerebro no se vaya de la zona más tranquila. Eso es un problemón, a mi entender, ¿eh? Yo creo que eso es un problemón. Y eso es no salir del show de Truman. Eso no darte cuenta, no querer darte cuenta de realmente lo que hay. Es decir, yo creo que es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque yo muchas veces me planteo y tomo decisiones y yo digo, yo sigo al partido del vaso blanco. Y dicen algo en contra del partido del vaso blanco y digo yo, esto se lo están inventando, fábrica de lodo, está, como dicen no sé qué, no cuántos. Plantearos si en vez del vaso blanco es el de la taza roja, diríais lo mismo. Y os vais a sorprender. ¿Por qué? Porque aunque últimamente hablamos de los sesgos de otra manera, hay un sesgo que se llama sesgo de confirmación, que es muy capullo. Porque lo que hace es que coge la información que te conviene y no te saca de esa automatización y no te hace pensar y evita inconscientemente toda aquella información que me replantea los argumentos. Entonces, claro, cuando yo veo que se están metiendo con el vaso blanco, yo voy a empezar a justificar el que es mentira, pero si lo ponen bien voy a decir que es que efectivamente que está guay. Por eso los del Real Madrid ven todos que es penalti, pero es que lo ven, ¿eh? Y los del Barça ven todos que no es penalti, pero es que no lo ven. O sea, no discutas con ellos y no trates de decirle, pero ¿no te has dado cuenta? Que no, que es que no lo ven. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, y yo no hace mucho que me di cuenta de que efectivamente tomo decisiones bajo esto, es duro darte cuenta precisamente de que no estás siendo objetivo en esa toma de decisiones. Me encantaría que algún día, así de estos que os aburráis, digáis, anda, esto que me toca decidir ahora mismo con respecto a esta persona o esta noticia, ¿la estoy tomando yo de una manera objetiva, pragmática, valorando todo? ¿O es mi cerebro que me la está jugando un poquito? ¿Vale? Ahora, ahí lo dejo. Qué bueno. Tenía una pregunta, una curiosidad. Y ahora en un ratito abrimos el turno. Cuando uno es consciente de su propio pensamiento, de sus propias emociones, es capaz de parar, de mirar y decir, bueno, ser consciente y poder incluso llegar a observar un pensamiento, ¿el cuerpo reacciona diferente? O sea, el clásico que se habla de la meditación, aumentar el tiempo desde que ocurre, desde el estímulo a la reacción. Todo esto, como hablamos de cerebro y de reacciones del cuerpo, cuando uno se da cuenta de esto que estamos hablando, también se traduce en menos reacciones, decisiones o acciones y también incluso en el propio cuerpo. Cuando una persona hace algo, solamente tú puedes cambiar por entrenamiento, ¿vale? La diferencia entre la consciencia y la inconsciencia son los 470 milisegundos. La inconsciencia está por debajo de los 470 milisegundos y la consciencia está por encima. ¿Cuál es mi problema? Una cosa que se llama la persiana de percepción, que está en los 470 milisegundos. Con lo cual yo no percibo todo aquello que pasa inconscientemente en mi organismo, ¿vale? No somos conscientes de que ahora estamos respirando o de cómo se mueve la sangre, pero está pasando. Pero Paul Ekman, por ejemplo, quiso saber si podía entrenar esa persiana de percepción y lo hizo con un experimento que se llama el experimento Diógenes con unos alumnos suyos, ¿no? Y demostró que sí se podía hacer. La meditación o la atención plena, más o menos es lo mismo, hace este trabajo. O sea, yo por entrenamiento puedo bajar esos niveles, ¿sí? De manera que yo lo que puedo hacer es que cuando yo entreno, hago que
baje a una cosa que se llama potenciales de acción, que son 200 milisegundos, y entonces entro en mi consciente y mi cerebro, a la vez que lo está pensando inconscientemente, me está avisando de lo que estoy pensando. ¿Lo veis? Por eso sois muchas veces capaces de parar pensamientos automáticos o acciones automáticas, ¿sí? Por potenciales de acción. Entonces, ¿se puede trabajar? Sí, pero hay que entrenarlo. Y una de las formas de entrenarlo es la atención plena. O sea, trabajar la atención de forma plena, que es lo que conocéis con mindfulness, por ejemplo, ¿no? Que tiene ejercicios regulados y ejercicios que no están regulados, que hacemos todos los días, pero que no les llamamos meditación, pero que realmente son meditación porque son atención plena. Cuando me has hecho la pregunta, yo me he ido un poco a cómo de manera corporal o activando yo a nivel del lenguaje corporal propio de manera consciente puedo yo provocar algo en mi cerebro. Hay un estudio bastante denostado que hizo Amy Cuddy, una socióloga de Harvard, en el 2010 con Courtney y con Yap, que, bueno, yo creo que se tiraron mucho al barro, sinceramente, porque se ha replicado y no ha llegado a nada de eso. De hecho, creo que era Courtney y no quiere saber nada del experimento, pero bueno, yo os defino y ahora os doy más datos. Sí, ha dicho borrarlo de ahí, borra ahí. Digamos que llegan a demostrar, y lo ponemos entre comillas y lo cogemos con pinzas, que por ejecutar una posición muy amplia a nivel corporal, una posición empoderada, elevación de la barbilla, sacar un poco de pecho, ponerte con los brazos en jarra, ¿no? Abierto de piernas, que llegabas a elevar la testosterona alrededor de un 20% y bajaba el cortisol un 25%. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Ocurre, ¿eh? Quizá no tanto, como dice ella, porque no ocurre tanto como dice ella, pero ocurre. Luego mi estado corporal le está diciendo a mi cerebro ciertas cosas, o está provocando en mi cerebro ciertas cosas. Luego hay otros estudios, que aquí sí que no recuerdo el nombre, pero los tengo claros, que llegan a demostrar que una persona, un psicólogo clínico, cuando ponía al paciente en el diván tumbado, resulta que se dieron cuenta que divaga más que cuando está sentado y divaga más sentado que cuando está recto y de pie. ¿Okay? Luego el estado corporal va a hacer que ocurran cosas a nivel del cerebro. Yo cuando hice mi charla TED me puse de los nervios porque esto fue un sábado y el viernes me quedé en blanco en el ensayo general. Estupendo, súper tranquilo, ¿sabes? Y lo que hice, y de hecho me sacaron una foto de esa manera, justo antes de salir me estaban presentando, yo estaba como si fuera un maño, o sea, te lo juro, o sea, estaba así, exagerado. Y bueno, lo hice bien, no sé si porque hice eso o no hice eso, no lo sé, pero yo creo que ayudar, pues aunque sea un poquito, te va a ayudar. Pero sí es verdad que sabemos que el cerebro se fija de la propiocepción del cuerpo, es decir, la propiocepción es uno de los sentidos o de las maneras que tiene el cerebro de percibir. La propiocepción es tu parte consciente del cerebro sabe dónde estás, cómo te encuentras, tu posicionamiento, pero también cómo tu cuerpo está percibiendo el entorno y coge información y a través del nervio vago empieza a lanzar información al cerebro antes de que la parte consciente se dé cuenta de cosas, ¿no? Entonces, si yo puedo provocar cosas en mi cuerpo, puedo hacer que repercutan en mi cerebro. Eso ocurre también con la respiración, eso ocurre con muchas cosas que evidentemente nos pueden favorecer. Si lo tenemos eso claro, pues también nos puede ayudar. Fenomenal. Más de esto, voy a tirar el pisto. Voy a publicar ahora mismo el 4º episodio que habla de esto. Ya está, publicado. Te digo porque el que quiera profundizar esto, que no tenemos más tiempo, lo puede ver en casa, hoy, mañana. Hablar de esta serie documental que ha sido espectacular. Si hablamos del poder de la atención, cuando empieces a ver este vídeo, lo que cuesta es parpadear cuando nos ponemos a escucharos. El poder de retención es brutal el que tenéis, os lo agradezco. Un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta. Aquí tenemos los libros, el que no lo tenga todavía, hoy tiene la oportunidad de que se lo firme. Tenemos los dos, ambos dos. Si os lleváis los dos, ya os vuela la cabeza, ya te lo digo. Y nada, tenemos micro por ahí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Vale, por ahí. Tú también comentaste que te identificabas mucho, yo también he hablado de mis películas, pero luego cuando te identificas, actualmente siempre en YouTube, los influencers, la gente que te motiva a conseguir algo, te dicen que hagas, que te visualices, que te veas la película para que la logres actuar como tal y llevarlo a cabo. Pero claro, lo que ustedes comentaron, entonces yo creo que es como, bueno, ¿en qué punto no? Ahora qué hablo, ¿no? Ahora qué hago. Me la monto, ¿cómo lo llevan? ¿No? Me lleva mucha curiosidad
obviamente no hay de su parte, o sea, yo quiero conseguir éxito económico, ¿no? Mejorar a lo mejor de ganar 5.000 al mes. Y te dice que te actúes como si ya lo ganase. Pero obviamente no vas a salir a gastar el dinero que no viene. ¿Sabes? Eso está es lógico, ¿no? Pero lo que te he comentado, ¿sabes? Que como ese choque, ¿no? Entre lo que te dice por un lado y luego también lo que estás comentando. Tú también quieres con eso. Si me pudieran... Ostras. Te doy la mía, luego Juanma te remata. Mirar, esas explicaciones que dan es por la percepción, ¿vale? Nuestro cerebro percibe varias cosas. Percibe los automatismos que tenéis y las tareas abiertas que tenéis, ¿de acuerdo? Y luego lo percibe a nivel de vuestra competencia. O sea, todo aquello que no seáis competente, da igual que yo os lo ponga delante, no lo veis, ¿vale? Yo siempre lo explico con la montaña, ¿no? Vamos a escalar y no sabemos de escalada, vemos piedras. Y un escalador ve una vía para escalar. ¿Lo veis la diferencia? Sí, o sea, un ojo que está entrenado ve cosas y mi cerebro percibe cosas que yo no puedo percibir. Vale. Ahora, ¿qué percibo yo? Yo percibo dos cosas. Dos. Mis automatismos. Lo que tengo automatizado. Entonces, cuidadito con lo que aprendéis. Lo que os decía antes, ¿no? Si yo todos los días pienso que la vida es una mierda, pues salgo a buscar mierda. Y la encuentro. Porque hay un 10% de mierda en todos los sitios. Y como busco un 10%, pues la clavo. Y al revés. Si yo lo que automatizo son oportunidades, pues como hay un 10% de oportunidades en todos los sitios, los veo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de eso, lo que se dice es que entrenes tu cerebro para que tu cerebro automatice buscar eso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de eso? Hay dos cosas, ¿vale? Uno es, ¿lo que estás automatizando es real? O sea, yo puedo automatizar muchas cosas en mi cerebro, ¿pero eso es real? O sea, yo tengo que automatizar cosas que realmente pueda encontrar. ¿Sí? Pues si yo automatizo ganar el concurso de mates de la NBA, lo puedo automatizar muchísimo. ¿Sí? No creo que lo gane, ¿vale? Pero lo puedo automatizar. ¿Sí? Y me puedo ver todos los días ganándolo. ¿Lo veis? O sea, lo importante no es lo que tú visualices todos los días con el objetivo de conseguir algo. Lo importante es que esa visualización tiene una función. Y es que el cerebro te avise cuando estés delante de ella. Pues el ejemplo básico es el coche, ¿no? Yo quiero comprar un coche y cuando quiero comprar un coche y decido marca y modelo, empiezo a verlo. Sí, porque mi cerebro me avisa de que eso es una tarea abierta. ¿Lo veis? ¿Vale? O yo llego a casa, mi mujer me dice estamos embarazados y yo salgo a la calle y veo carritos con mujeres que sí. Vale, el día anterior también estaban, pero mi cerebro las dejaba de lado. ¿Por qué? Porque no eran importantes para mí. Entonces, lo que tú visualizas lo haces importante para ti al repetirlo. Ese es el trabajo que te piden hacer. Pero claro, piénsalo. Es importante, pero tiene que tener una misión. O sea, tengo que poder utilizarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia. Con todos mis respetos, visualizar que soy Indiana Jones. Poco más que añadir. Yo creo que la visualización tiene que ir, sobre todo, que ser muy realista. O sea, a mí me encantaría visualizar lo que dices tú, los 5.000 euros al mes así del tirón, hostia. Pero, entiéndeme. Pero lo que sí yo tengo claro es que el diálogo interno es importante. Si tú te das cuenta, yo he visto por ahí vídeos de Cristiano Ronaldo hablándose antes de tirar una falta. Es decir, esto lo has hecho muchas veces, tú puedes hacerlo, eres muy bueno, tú lo sabes hacer. Entonces, Tupuria, efectivamente. Incluso la chica esta que es campeona del mundo y olímpica de 100 metros de velocidad, esta chica que es negra, que no me acuerdo cómo se llama, sí. Igual, siempre hace un diálogo, ¿no? Y funciona evidentemente, ¿no? Y todo lo que sea una visualización, incluso una visualización de algo que tengas que hacer, que tú ya sabes que lo tienes que hacer, el visualizar cómo tienes que ir haciéndolo. Yo, por ejemplo, a nivel policial he tenido que visualizar, porque lo hemos trabajado, el que va a ocurrir dentro de una hora en un sitio, y eso ayuda una barbaridad. O sea, te ayuda un montón. Pero de ahí a... ¿Cómo se llama? Manifestación. En mi manifestación se llama lo de visualizar el dinero y que venga dinero. Manifestación. Que está bastante de moda. Bueno, pues eso ya... Cuestión de cada uno de que se lo crea más, se lo crea menos. Si eso te lo crees y te ayuda, genial. Y otra frase. Voy a cerrar con una frase de Michael Jordan. Cuanto más entreno, más suerte tengo. Ya. Genial. ¿Alguna otra? Mira, mi consulta era, o la pregunta era, iba al hilo del tema de la presión. Hay una cosa que me llama la atención, yo esto lo he llevado un poco al tema deportivo,
Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los entrenadores de la Europa del Este con disciplinas como puede ser la gimnasia deportiva o la gimnasia rítmica. Ahora ya menos, pero durante muchísimos años han utilizado los estímulos aversivos. O sea, aquí, un poco para ponerlo en contexto, y esto conozco casos actualmente, una niña de gimnasia rítmica viene de una competición y hace segunda, y la entrenadora le dice: estarás contenta con la mierda que acabas de hacer, ¿vale? Pero a mí me llama la atención, yo no sé si es que hacer eso constantemente hace que esa ventana de tolerancia se amplíe, ¿vale? Porque, claro, también conozco el caso contrario. Es decir, estamos jugando al baloncesto, tiro, y en el segundo tiro el entrenador me dice: niño, atina. Y yo ya, la próxima vez que me venga el balón, lo paso, inhibo la acción. Entonces, no sé qué es lo que está sucediendo. Esa era la pregunta. Vale. Aquí hay dos cosas, ¿de acuerdo? Uno es el nivel de la persona con la que trabajas. O sea, si estás trabajando con un Nobel, nos tenemos que ir a psicología positiva, a Seligman. Seligman dice que las primeras repeticiones con cualquier acción es cómo te vas a relacionar con esa acción. Si las 5 primeras repeticiones que tú haces yo te grito, ya te digo que no haces la sexta. Te vas, ¿sí? Se llama indefensión aprendida, ¿vale? Ahora, una vez que pasamos eso y trabajamos con gente con mayor nivel, la forma de crear diamantes es por presión. ¿Eso lo tenemos todos claro? Vale, ¿cuál es el problema? Un sesgo, ¿sí? Y se llama el sesgo del superviviente. Y es que solo vemos el que llega. Los últimos estudios que hay en el deporte es que marcan que solamente el 14% de los deportistas juveniles que son top 10 llegan a ser top 10 cuando son adultos. 14%. ¿Lo doy la vuelta? El 84% no llega. Pero solo vemos al superviviente. Solo vemos al que llega. Y entonces pensamos que ese es el camino. La presión hay que trabajarla con mucho cuidado. Porque es cierto, el diamante se hace por presión. Pero cuando le metes más presión a un diamante, a un cristal que se va a hacer diamante, lo rompes. Y si se rompe ya no hay diamante. Entonces la presión hay que saber jugarla con mucho cuidado. La resiliencia aparece por presión. Las personas que son resilientes por presión. Se llama tenacidad cognitiva, ¿vale? Pero es porque la presión ha sido la adecuada. Entonces, la presión, yo no te estoy diciendo que no se haga, pero quien trabaje con presión tiene que ser un cirujano. Porque como no lo haga bien, rompe a la gente. Y hay ciertos países que no les importa romper a 1000 niños con tal de que uno llegue a las Olimpiadas. ¿De acuerdo? Y me voy a quedar ahí. No, poco más que decir. Preguntas sencillitas, respuestas sencillitas, sí, todo muy bien. Lo de la presión es... Pero también es verdad que muchas veces, y en muchos, voy a definir trabajos, la presión te define la realidad. Es decir, muchas veces tratamos de entrenar cosas, de hacer role-playing. Sí, un role-playing, aquí entre nosotros, jiji, jaja, te crees que has entrenado. Y no. Te tienes que someter a una situación real, de presión real, en situaciones reales, lo más próximo posible. Sobre todo, que tu cerebro interprete, corrígeme si me equivoco, que esa situación es real y tener la presión real. Y ahí esa es la línea que, si tú estás dentro, es lo que te va a hacer avanzar. Sí, esa es la segunda, que la presión sea real. Sí, por eso muchas veces entrenar meter presión a los deportistas o a determinadas personas en escenarios que no son reales, como son los entrenamientos, no sirve de nada. ¿Vale? Porque el cerebro sabe distinguir, ¿eh? Aquí no me la estoy jugando, ¿vale? Pues nada, gracias por la charla, me parece muy interesante. Quería preguntaros qué relación hay entre la ansiedad y la depresión, cómo actúa el cerebro y qué manifestaciones tiene a nivel de nuestro cuerpo. Gracias. Hostia, eso es un manual casi. A ver. Y hay que ser breve. Y hay que ser breve. Sí. Efectivamente. Mirar, la ansiedad y la depresión son parámetros que muchas veces se entienden como diferentes y muchas veces son seguidos, ¿vale? Para que entendáis que no están tan diferenciados uno de otro, ¿de acuerdo? De hecho, yo puedo empezar por ansiedad y terminar por depresión. De hecho, yo he tenido personas que se les diagnosticó depresión y lo que tenían era ansiedad, ¿sí? Solamente que el cerebro, para que el cuerpo no pete, tira de freno mano. Y tú lo que percibes son signos de depresión cuando lo que hay detrás es ansiedad.
¿De acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque la depresión y la ansiedad están relacionados con un patrón que es igual, que es la no aceptación. Tanto la depresión como la ansiedad tienen un punto en común, que es la no aceptación. ¿Vale? Uno está relacionado con un patrón y otro, la depresión más con el pasado y la ansiedad más con el futuro. ¿De acuerdo? Pero es la no aceptación. Entonces, cuando el cerebro no acepta, como os decía antes, activamos el HHA y a partir de ahí el sistema inmune deja de funcionar correctamente, ¿vale? Y a nivel interno, pues se generan distintas situaciones bastante complejas. No voy a entrar en DSM-5, ¿vale? No voy a sacar el manual del DSM-5, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es, una persona cuando está deprimida o cuando tiene ansiedad, lo que tiene es un patrón de no aceptación. Y no digo que sea tan fácil como aceptar, cuidado, ¿de acuerdo? O sea, no quiero que entendamos que no, pues entonces lo acepta y ya está. No, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Porque puede haber una descompensación química, ¿vale? Por los receptores de HT5 o de serotonina, ¿vale? Que son los que generan, ¿vale? O sea, es más complejo de lo que pensamos. Pero realmente lo que lo causa es que hay algo que yo no acepto y eso es lo que hace que el cerebro necesite absorber más neurotransmisor y eso es lo que hace la descompensación, ¿vale? Y a nivel externo, no sé... Podría dar indicadores según algunas escuelas de comunicación, pero es imprudente que penséis que todo lo que esté fuera de esos indicadores no es una persona con depresión. Ojo, lo que he dicho. ¿Ha quedado claro? O sea, si yo no veo lo que os voy a decir ahora, no significa que no tenga depresión. Mira, en la Universidad Hebrea de Jerusalén se hizo un estudio con una universidad americana, que no recuerdo el nombre, donde se queda de manifiesto la importancia que tiene el cuerpo en general para la detección de estados emocionales. No la cara, no solo la cara. Y habla de la hipertonía e hipotonía, hace una especie de cuadrante, hipertonía e hipotonía, desagradable y agradable, que esto cuadra mucho con la energía y el placer y displacer que dice Fernando, pero además añade egocentrado y exocentrado, es decir, el que es hacia sí, o sea, hacia uno mismo, y el que es hacia el exterior. Entonces, en estos cuadrantes, la depresión la sitúan como algo hipotónico, como algo desagradable y egocentrado. De tal manera que a nivel del lenguaje corporal es muy común ver a una persona de baja energía, muy plof, ¿sí?, con aspecto desagradable y muy vinculada a sí mismo. O sea, no es algo que va hacia el otro, sino hacia sí mismo, ¿no?, con esa interiorización. Pero sí que, por favor, no pensemos que esto es algo obligatorio de una persona que está en depresión o con depresión. No, puede haber otros comportamientos, otras conductas de una persona que pueda estar en depresión y ser indetectable, ¿vale? Pero sí es, por lo menos, llamativo que se pueda ver de esta manera. Además, yo me acuerdo que me pusieron el ejemplo de Ariel Castro, que era un señor que estuvo secuestradas a unas mujeres durante muchísimos años, tuvo hijos con ellas, y antes de quitarse la vida, se le veía con estos estados corporales, ¿no? Cuando iba a la corte, o sea, juzgado, etcétera, pues lo podrían definir dentro de lo que es el cuadrante de depresión, ¿no? Como ya está. Pero bueno, como un dato anecdótico, pero no lo toméis como ley, por favor, ¿vale? Me ha resultado muy interesante cuando habéis comentado que la ansiedad es una respuesta al miedo. ¿No? Entiendo. Entonces, a un miedo que puede ser un miedo a un posible fracaso o a una posible injusticia que estás viendo que tiene muchas probabilidades de que pueda ocurrir. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna herramienta algún truco que te pueda ayudar en esa ansiedad producida por ese miedo a un posible cosa que ves que se va a producir, que podamos, no sé? Es muy complicado, ¿de acuerdo? Sí. Porque al final la ansiedad de cada uno es diferente. La ansiedad que yo tengo es mía y la que tú tienes es tuya. ¿Por qué? Porque el miedo es mío y el miedo es tuyo. Entonces, yo no tengo el mismo miedo que tú. Entonces, como yo no tengo el mismo miedo, la ansiedad tampoco es la misma. A mí me gusta mucho utilizar dos cosas, ¿vale? Uno es la aceptación, aceptar, o sea, ¿por qué tengo ansiedad? ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Y luego, cuando encuentro eso, lo que suelo hacer es proyectarme a 5 años. Y decir, dentro de 5 años, ¿esto cuánta importancia va a tener en mi vida? ¿Vale? Porque muchas veces tenemos la ansiedad porque Juanma me ha contestado algo que yo no esperaba. Sí, y eso me genera una ansiedad porque iba a irme con Juanma de viaje y ahora no me voy. Y eso me genera una pérdida y una ansiedad por pérdida y me da miedo. Vale, la pregunta es, dentro de 5 años, ¿eso cómo va a generar? Sí, entonces el problema que yo tengo es que el cerebro es cortoplacista. Entonces, cuando algo genera un patrón de ansiedad, lo que se hace el cerebro es magnificarlo. Vale, y una forma de reducirlo es proyectarlo en el tiempo y ver dentro del tiempo cuánta importancia va a tener. Pero para eso lo primero que tengo que hacer es identificar por qué eso me da ansiedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta que no estoy aceptando? ¿Vale? En el deporte puede ser perder.
¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tengo ansiedad? Porque el sábado compito y pierdo, vale. Y de esto dentro de 5 años, ¿cuánto va a valer en tu vida? ¿Sí? O sea, que hayas perdido esta competición dentro de 5 años, sí, ¿qué importancia tiene? Y eso muchas veces ayuda a recortar ese nivel de ansiedad, ¿vale? Gracias. Cuando has hablado de aceptación, ¿esto tendría que ver con las terapias de tercera generación? Sí. De aceptación y compromiso. Sí. O sea, nada de pílula. Aceptas y para adelante, ¿no? Claro, efectivamente. Todos los que os hayáis quedado con pregunta, aquí está la respuesta. Aquí hay mucho más. No solo este, también el libro de Juanma. Por cierto, gracias por la respuesta a este libro, está siendo una pasada. Y el libro de Juanma es otra pasada. Así que nada, ahora el que quiera aprovechar, tiene el libro ahí, los tiene ellos aquí, una dedicatoria. Gracias, chicos, por vuestro tiempo, vuestro conocimiento, sabiduría y por este buen rato que hemos pasado. Un aplauso. ¿Te imaginas que el mundo fuera más consciente? Un lugar en el que la gente se conociera a sí misma. Donde la gente se atreviera a pensar por sí misma. ¿Te imaginas que nos uniéramos para conseguirlo? Juntos seríamos imparables. Wake Up te ofrece una plataforma de contenido consciente. Encuentra conferencias, entrevistas, documentales, reflexiones y artículos para el autoconocimiento. Únete a la comunidad Wake Up y participa en foros, grupos, eventos y actividades con gente consciente como tú. Wake Up.